Buenas tardes, gracias por conectarse a una sesión, a una nueva sesión de Bien Informado para conversar sobre un tema muy importante como es la prevención del COVID. Hoy estamos muy contentos porque el webinar de hoy tenemos una invitada muy especial y también vamos a estar compartiendo esta transmisión en vivo en otra plataforma hermana de la organización Lutheran World Relief que se llama Cacao Móvil. Para acompañarme hoy, le doy la bienvenida a Álvaro Camacho, coordinador del proyecto Cacao Móvil. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, todas. Qué gusto, mucho gusto, Yesibel. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar la sesión de hoy, les voy a comentar muy brevemente que Bien Informado es una plataforma digital creada por Lutheran World Relief con Encuentro Servicios Jesuita al Migrante para apoyar a los migrantes y refugiados en todo su proceso de adaptación y llegada aquí al Perú. Desde 2018 estamos orientando y brindando información de valor a todas las personas que han llegado al país para que puedan regularizar su estatus migratorio y además tener otros beneficios, otras informaciones a nivel de empleo, de emprendimiento, salud mental, y ahora también nos estamos uniendo en esta campaña para prevenir y vencer a la COVID en Perú y con el apoyo de Cacao Móvil también en otros países de la región. Cuéntanos un poquito, Álvaro, sobre lo que es Cacao Móvil y qué es lo que ustedes están haciendo. Correcto. Cacao Móvil es una herramienta creada para mejorar la competitividad de organizaciones y de pequeños productores y productoras del sector cacao, principalmente mediante el uso de metodología y contenidos técnicos y herramientas tecnológicas que promueven la gestión del conocimiento y la creación de redes y de comunidades de aprendizaje. Para nosotros es muy grato, ¿no? Dentro de Cacao Móvil estar acá para compartir con los productores y público interesado en cacao. Es importante, ¿no? Como el tema de la vacunación para los niños especialmente. Así es, Álvaro. Y por eso, bueno, no queremos ya detenernos más. Vamos a darle la bienvenida al doctor Hugo Manrique, quien es nuestro especialista que nos está ayudando con todo el desarrollo de los contenidos e información que estamos compartiendo, tanto en Beninformado como en Cacao Móvil, para que entre todos juntos podamos realmente vencer a esta enfermedad y regresar a nuestras actividades diarias, ¿verdad? A nuestra normalidad antes de la pandemia. Así que bienvenido, doctor Hugo. Le damos la palabra para que ya pueda iniciar el webinar de hoy y presentar a nuestra invitada especial del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yesibel. Muy buenas tardes con todas y todos quienes están compartiendo en este momento su presencia en esta nueva sesión de información. Esta vez sobre el tema sumamente actual, importante, crucial por la fase en la que nos encontramos, como es la COVID-19 y su relación y su impacto con respecto a nuestros niños. Para ello, hemos invitado a una profesional de mucha trayectoria. Es un lujo tener aquí a la doctora Debbie Miyasato. La doctora Miyasato es médico cirujana con especialidad en pediatría y su especialidad en neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es fellow en la clínica de VIH del Centro Médico para Niños de Brooklyn en la Universidad Estatal de New York, así como en la Unidad de Neonatología de la Universidad Católica de Chile. Es egresada de la maestría en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomada en gerencia de clínicas y hospitales, en alta dirección de salud pública y hospitales, en gerencia y calidad de recursos humanos y en gerencia y calidad de servicios de salud, con una amplia experiencia en el trabajo asistencial tanto en el sector público como privado. Docente también de universidades privadas, cuenta con publicaciones científicas en libros y revistas nacionales. Es expositora y organizadora de congresos de su especialidad, fundadora de la red de expertos en la atención de niños viviendo con el VIH, con una amplia experiencia en el manejo y la gestión de programas de prevención y control del VIH. También fue fundadora de la red peruana de neonatología, actualmente denominada Capítulo de Neonatología de la Sociedad Peruana de Pediatría, y se ha desempeñado como médico de servicio de neonatología en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza desde 1989, como jefa también de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
del VIH-Sida, antes conocida como PROCET, en este hospital durante el periodo de los años 2003 al 2009 y como jefa del Departamento de Pediatría del 2014 al 2015. ¿No? Ha recibido reconocimientos por su contribución en la lucha contra la gran epidemia del VIH-Sida en los niños de nuestro país en diferentes oportunidades. Doctora Debbie Miyasato, bienvenida a este programa. Un honor tenerla aquí. Y pues empezaremos de una vez con esta sesión, de repente formulando algunas preguntas claves que seguramente forman parte de las preocupaciones de muchos padres y madres de familias. Hoy en día que ya se inició la vacunación de los niños de 5 a 11 años, que se busca fortalecer la vacunación de los niños de 12 a 17, estamos en medio de un periodo vacacional y estamos a portas, a un poco más de un mes del inicio de las clases de nuestro país. Y hasta este momento, el Estado o el gobierno del Perú parece mantener la decisión del retorno a clases presenciales. Así que esto configura un contexto de mucha preocupación y de mucho interés para cientos de miles de familias. Y sobre eso, pues, quisiera hacerle la primera pregunta, ¿no? Mucha gente piensa que la COVID-19 puede afectar por igual a los adultos y a los niños. En verdad, ¿existen diferencias que puedan ser distintivas de cómo se presenta esta enfermedad entre los niños y los adultos, doctora Debbie? ¿Se me escucha, Hugo? Perfectamente. Ok. Ante todo, muy buenas tardes con todos. Hugo, Yesibet, Álvaro, Factor, Gaby, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, quería empezar presentándoles al protagonista de este webinar, ¿no? Y cómo se introduce sin invitación a nuestro organismo, ¿ya? ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Este es el virus del SARS-CoV-2. Fíjense que tiene una cadena simple de ARN en su interior. Está conformado también por una capa externa, que es la que protege este ARN, y las espículas famosas, o la parte del spike, ¿no? Que le da el nombre justamente, una forma de corona. Se transporta en las gotículas o en las gotas de saliva o de secreciones que van emitiendo las personas al momento de hablar, estornudar, toser, ¿no? Y fíjense para qué sirven esas espículas, ¿no? Sirve como una llave que ingresa hacia una cerradura que se encuentra en algunas de las células del organismo. No tomen atención, es la proteína AC2, ¿no? Fíjense cómo se incorpora la membrana del virus a la membrana de la célula. El virus no es un ser vivo, precisamente, por eso no requiere antibióticos, pero requiere a la célula humana para poder reproducirse y utilizar la maquinaria de esta célula, ¿no? Para multiplicarse y formar nuevos virus. Utiliza toda la célula, el núcleo, los ribosomas, fabrica las proteínas, fabrica más cadenas de ARN y luego se produce el ensamblaje de nuevos virus, ¿no? Estos nuevos virus se unen, utilizan la membrana de las mismas células, ¿no? Para salir hacia el exterior, ¿no? Y conformar nuevos virus, ¿ya? Se va a infectar nuevamente a otras células, ¿no? Y van saliendo y destruyendo a la célula, ¿no? Esta célula se muere finalmente, ¿no? Entonces,
Con respecto a tu pregunta sobre qué diferencias hay en la enfermedad en niños y en adultos, ¿no? Hay ciertas diferencias con respecto a sintomatología, hay ciertas diferencias con respecto a contagiosidad, ¿no? Y también con respecto a la severidad de la enfermedad. ¿No? El COVID-19 es el nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud le dio en febrero del 2020 a la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, es decir, por el SARS-CoV-2, que viene de síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2. ¿No? La denominación COVID-19 viene de la frase en inglés coronavirus disease del 2019. ¿No? Miren, lo mismo que veíamos en el video, esta es una fotografía por microscopio electrónico. Cada puntito amarillo es un virus individual, ¿no? Que está saliendo o ingresando a la célula. Esta célula ya está a punto de morirse de tanta invasión que tiene este virus, ¿no? La parte verdecita es la parte externa de la célula, y todo lo amarillito es la cantidad de virus que están ingresando o saliendo del virus luego de haberse multiplicado, de la célula, luego de haberse multiplicado dentro de ella. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, debido al elevado número de casos en 112 países fuera de China. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. En el Perú, como sabemos, el 5 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado de COVID-19. La principal ruta de transmisión, gotitas, ¿no? Emitidas, exhaladas al toser, al estornudar, al hablar fuerte, al cantar, ¿no? Por eso se hablaba mucho de la distancia social, porque en las primeras variantes, ¿no? Las gotas eran gorditas, eran gruesas, y caían al piso al cabo de 1,5 metros, ¿no? No está ocurriendo lo mismo con el Omicron en este momento. El caso sospechoso en una persona adulta tiene una infección respiratoria aguda con todos estos síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, cefalea, diarrea, congestión nasal, exantema, que son granitos en la piel, ¿no? Como lesiones rojitas, ¿no? Debe tener infección respiratoria aguda y 2 o más de estos síntomas. En el caso de los niños, todos los niños con síntomas respiratorios se consideran sospechosos, ¿no? En las regiones donde hay una transmisión comunitaria, significa donde hay diagnóstico de COVID-19. Algunas diferencias en los niños es que ellos presentan, sobre todo los más pequeñitos, los lactantes son los menores de 2 años, y los niños son los menores de 6 años, ¿no? Presentan con más frecuencia diarrea y alteración del sensorio, cuando los casos son moderados a graves, ¿no? Sensorio alterado significa que tienen mucha somnolencia, están letárgicos, pueden hasta convulsionar, ¿no? Algunos dicen que es por la fiebre alta, otros dicen que es por la misma infección por el virus, ¿no? En los chicos también hay un grupo que es asintomático, pero los sintomáticos entre 0 y 9 años, los síntomas predominantes son fiebre, tos y rinorrea, o sea, descarga nasal, ¿no? Mucosidad abundante. Y entre 10 a 19 años tienen fiebre, cefalea, rinorrea, mialgias, que es dolores musculares, y odinofagia, que es dolor de garganta. Estos 2 síntomas son muy característicos a esta edad y en la etapa adulta, ¿no? Acá están en porcentaje más o menos qué signos hay, ¿no? En los de 10 a 19 años, o sea, en los adolescentes, se ve mucho más la parte de dolor, malestar general, ¿no? O dolor generalizado. Aneusmia y ageusia se refiere a la falta de olfato y a la falta de el sentido del gusto, ¿no? El curso clínico en estos chicos, ¿no? Tenemos que la tercera parte de los niños son asintomáticos, ¿no? A diferencia de los adultos, que en las primeras variantes teníamos hasta un 80% de asintomáticos y solo un 20% de sintomáticos, ¿no? Pero en los niños en general, como son pequeños y están constantemente
adquiriendo infecciones respiratorias, ¿no? Se dice que en los menores de 2 años tienen entre 6 a 7 infecciones respiratorias anuales, ¿no? Entonces, no se sabe si es que realmente es un COVID o es cualquiera de las infecciones respiratorias que les toca, de las cuales les toca contagiarse, ¿no? Luego, los síntomas leves o moderados, más de la mitad de los chicos lo presentan, ¿no? Son más o menos un 60%. Los síntomas pulmonares severos, o sea, neumonía y demás, 5%. Y el síndrome inflamatorio multisistémico famoso, que es el de las formas graves, es menos del 1%, ¿no? Entonces, las diferencias son, aparte que los chicos, los más pequeños, se contagian menos que los adultos, ¿no? La proporción de gravedad es mucho menor también en los niños, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver por qué. La clasificación clínica: leve, moderado, severo y crítico, ¿no? En los severos siempre hay dificultad respiratoria, pueden haber convulsiones, o sea, compromiso neurológico es algo que es más característico en los niños que en los adultos, ¿no? Y en los críticos hay falla respiratoria, hay shock, puede haber falla multiorgánica, ¿no? Esto es lo importante y que todos debemos saber, ¿no? Hay factores de riesgo, tanto en niños como en adultos, ¿no? Para desarrollar severidad o mayor mortalidad por el COVID-19, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Fíjense, asma y enfermedades pulmonares crónicas, un 28% más de riesgo, obesidad, 27%, enfermedad metabólica, 22%, esto es diabetes mellitus, porque diabetes pueden presentar desde muy chiquitos. Inmunosupresión por neoplasia significa que niños con cáncer que están recibiendo tratamiento, y por lo tanto tienen las defensas bajas, y varias otros tipos de enfermedades que son genéticas o que son un poco más raras. Pero fíjense que estos dos vienen muchas veces asociados, ¿no? Y eso quizás explicaría la mayor cantidad de niños que están hospitalizándose debido a la infección por COVID-19 en esta ola, ¿ya? La diferencia con los adultos es que los adultos se infectan más, ¿no? Acá en la segunda ola del 2021 teníamos que entre la mayor parte de los adultos, tanto varones como mujeres, ¿no? Se estaban infectando. Iba reduciéndose esta cantidad, ¿no? Hasta que miren, a los chiquitos de menos de 19 años tenemos un bajo porcentaje de infección. Igual está ocurriendo en la segunda ola, pero en esta segunda ola estamos contabilizando a partir de noviembre del año pasado, ¿no? Y algo que llama la atención es que este espacio se está volviendo un poquito más ancho, como diciendo que se están infectando más niños en relación a la ola anterior, ¿no? Y acá también se está estrechando, o sea, los mayorcitos que ya están vacunados, que inclusive tienen 3 dosis, también se están infectando menos. O sea, la tasa de ataques confirmados es menor, ¿no? Esas son la mayor parte o sea, lo más característico en cuanto a las diferencias, ¿no? Y la forma grave, ¿no? Se conoce como enfermedad inflamatoria multisistémica. Ustedes saben que el COVID tiene varias fases, ¿no? La primera fase es la de infección o replicación, donde el virus se multiplica, ¿no? Y hay una siguiente fase en donde hay una inflamación severa. Y esa inflamación severa va a depender de varios factores, ¿no? En los niños es muy infrecuente, pero esta es la que determina las formas graves, ¿no? Entonces, hay fiebre de más de 4 días, que es una señal de alarma, que deben decirles a todas las mamís. Generalmente la fiebre se va el segundo o tercer día. Si se va y luego regresa, algo malo está ocurriendo, ¿no? Hay que llevarlo a la consulta presencial. Si hay signos neurológicos, hay somnolencia, letargia, convulsiones, etc. Puede haber conjuntivitis, ¿no? Los labios están partidos y muy rojos. Hay ganglios en el cuello, o sea, hay unos bultitos que los ganglios se inflaman, ¿no? Hay signos respiratorios, hay signos cardíacos, ¿no? Puede haber pericarditis, miocarditis, signos gastrointestinales, una
un rash difuso. O sea, ¿qué significa rash? Son manchitas que salen en la piel, que son como si fuera una eruptiva, como si fuera una rubiola, una cosa así, ¿no? Y se nota que también las manos y los pies, ¿no?, están con hinchazón y están enrojecidas. Las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿no? Esas son las características clínicas que se presentan en los niños, ¿no? Y que no tienen, pues, los adultos. Y esta presentación es muy característica también en una enfermedad llamada Kawasaki. Por eso es que le decían que era un Kawasaki-like, este tipo de enfermedad inflamatoria. Solo que la enfermedad de Kawasaki está más relacionada con aspectos inmunológicos, ¿no? O sea, defensas del organismo, ¿no? No sé si con esto contesto tu pregunta. Por supuesto que sí, y muy ampliamente. Creo que inclusive estaría contestando algunas de las preguntas que me podrían venir a continuación, ¿no? De repente, quizás nos vamos directamente a un punto clave, ¿no? La vacunación. Como ya sabemos, el gobierno empezó ya la vacunación de los niños de 5 a 11 años en un contexto latinoamericano donde ya muchos otros países ya lo habían hecho, ya incluso ya tienen un proceso realmente avanzado en este grupo de edad, ¿no? De los 5 a los 11 años. En realidad existe bastante preocupación. Si bien es cierto en el ámbito suramericano, y especialmente el Perú ha alcanzado una cobertura por encima del 70% para los adultos, que es una de las más altas en el ámbito latinoamericano, y se podría decir que a nivel mundial, porque es increíble lo que está ocurriendo en otros continentes. La cuestión es que sí hay preocupación, esto se expresa en las preguntas de mucha gente, y aquí la preocupación se centra en lo siguiente, ¿no? Con respecto a qué tan seguras y qué tan efectivas son las vacunas que se le están aplicando a los niños en este momento. ¿Qué comentarios podrías hacer? Bueno, acá en el Perú, sí, si bien se ha logrado esa cobertura de vacunación, es de una población objetivo, que eran los mayores de 18 años. Recién hace poco tiempo se ha empezado a vacunar a los niños entre 11 a 17, ¿no? Y desde el 24 de enero, ¿no?, tenemos una población de 5 a 11 años que han empezado a recibir la vacuna, ¿no? Con respecto a la vacuna que están recibiendo es la Pfizer-BioNTech, ¿no? Es con nombre y apellidos, ¿no? Y es la que ha demostrado efectividad y seguridad. Es mucho más fácil, ¿no?, demostrar seguridad, ¿no? Vamos a ver si puedo compartir acá. Porque la historia de las vacunas nos dice, pues, que muchas de las vacunas han demorado entre 7, 8 o 10 años, ¿no?, en lanzarse al mercado. Todas estas han sido aprobadas o tienen aprobación de emergencia, ¿no?, por el hecho de que bueno, pues estamos viviendo una pandemia con una alta letalidad, ¿verdad? Entonces, tenemos acá esta, por ejemplo, ¿cómo hago acá para...? ¿Se ve? Sí, sí. A ver. Yo no lo veo. A ver... Te voy a salir acá. Esta es la presentación o sea, las curvas que se están generando desde el inicio de los síntomas, ¿no? Esta es la primera ola, ¿no? El máximo número de casos fueron alrededor de 12.000 al día, ¿no? Luego vino la meseta, la caída. Esta es la segunda ola,
¿no? Y luego vino una caída un poco más prolongada, ¿no? Y fíjense, desde acá diciembre del año pasado, en que se obtiene este tipo de figura, que es más una torre o un pico, ¿no? Y que ya está con tendencia a caída también, ¿no? Esto habla del grado de contagiosidad de esta cepa Ómicron, ¿no? Entonces, si tenemos esta contagiosidad, probablemente también la gente se esté inmunizando de forma natural, ¿no? Déjame un ratito para poder esto... Oh. Voy a ver si puedo... Acá está. Ahora sí se ve, ¿no? Este es el mapa mundial, ¿no? De la Universidad de Johns Hopkins con respecto a la visualización de datos de los contagios, que están en rojo, el número de defunciones, que está en blanco, y el número de dosis de vacunas que se han aplicado, ¿no? Entonces tenemos ya 384 millones de casos, ¿no? Diagnosticados y confirmados, con una letalidad de 5.699.000, esto ya ha aumentado, porque estos datos son de hace 2 días, ¿no? Y se han aplicado 10.150 millones de dosis, ¿no? De vacunas. Entonces, esta es la mejor prueba de la seguridad de esta vacuna, digamos. Con este número de dosis que se han aplicado, ¿no? Los efectos adversos que se han visto en relación a seguridad de la vacuna son muy pocos, ¿no? En comparación a la cantidad de dosis que se han aplicado, ¿no? Entonces, en lo que es seguridad, siempre es más fácil demostrar la seguridad. En lo que es efectividad, sí, ahí tenemos problemas, porque como es prácticamente es una pandemia ocasionada por un coronavirus relativamente nuevo, ¿no? Digamos, aunque el coronavirus existe hace mucho tiempo, la efectividad, o sea, la cantidad, la respuesta del cuerpo para combatir el coronavirus una vez que ingrese nuevamente, ¿no? No se sabe cuánto tiempo pueda durar, ¿no? Se está viendo que a partir de la semana 24 a 26 ya los anticuerpos se reducen drásticamente. Por eso con un buen criterio se está estableciendo que todos reciban una tercera dosis, ¿no? Sobre todo los adultos, o a partir de los 18 años, ¿no? En los niños tienen una respuesta más robusta a las vacunas, ¿no? Tienen una mejor inmunidad de nacimiento, a menos de que tengan alguna enfermedad congénita o alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces, en ellos, aparentemente, por los últimos estudios que se han hecho, 2 dosis van a ser suficientes, ¿no? Hasta que se establezca, pues, si es que realmente es protectiva contra ojalá que no venga una siguiente variante, ¿no? Pero por lo menos para la Delta, la Pfizer era bastante efectiva, ¿no? Tiene una efectividad del 95%, ¿no? Estos son los casos confirmados que tenemos en el Perú, 205.000 fallecidos, también como son datos de hace 2 días, ya acabo de ver que ya han pasado 206.000, ¿no? Y la cantidad de dosis administradas en este momento
tenemos 22.782.000 personas completamente vacunadas, ¿no? Que da un porcentaje de 70%. ¿Ya? Nuestra población total acá en el Perú son 33 millones. Entonces, de los cuales 8 millones son menores de 18 años. ¿No? Entonces, para regresar al colegio, lo conveniente sería, pues, o que lograr que todos los adultos se vacunen, porque generalmente son los adultos, tanto en la escuela como en la casa, los que contagian a los niños, ¿no? O que también se vacunen los niños. Al ritmo que se va, son 4 millones, más de 4 millones de niños en edad de entre 5 a 11 años que tendrían que vacunarse para volver al colegio. Son 2 dosis separadas por 21 días, o sea, 3 semanas, ¿no? Entonces, la mejor forma de un regreso seguro sería esa, pero también hacer que los adultos se vacunen, ¿no? Entonces, y otras condiciones para un retorno más seguro a la escuela, ¿no? Por ejemplo, bueno, de la infraestructura no podemos hablar mucho, nuestra infraestructura escolar es bastante deficitaria, sobre todo en los colegios nacionales, ¿no? Pero tienen que ser ambientes amplios, con bastante ventilación, ¿no? Ver la separación de los niños, ¿no? O establecerlos en un sistema de burbujas, o sea, grupos pequeños que se puedan ir interrelacionando, pero a distancia, digamos, ¿no? Porque en niños pequeños es imposible mantenerlos separaditos, ¿no? Y lo otro sería, pues, que utilicen los medios de protección, ¿no? La mascarilla, el lavado de manos, ¿no? Y bueno, en este aspecto sería importante que se vacunen, ¿no? Pero no sería una condición sine qua non, digamos, o sea, no es una condición que estén vacunados para regresar al colegio, pero sí que los profesores, las personas adultas, en la casa, los padres, los tíos, los abuelos, todos los que están en casa, también estén vacunados, ¿no? Y una cosa que es muy básica, pero que la mayoría de las mamitas solemos no cumplir, ¿no? Es mandar a los chicos al colegio estando resfriados, estando con tos. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las mamás que trabajan, ¿no? Es realmente un problema que el chico se quede en la casa, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes y responsables en ese aspecto. O sea, hay que evitar contagiar y hay que evitar ser contagiado, ¿no? La vacuna que se está colocando en los niños de 5 a 11 años es la vacuna de Pfizer, pero a una dosis reducida. La van a ver acá está la efectividad, ¿no? Y los papás van a poder pedir, ¿no? Que les muestren el frasco, ¿no? La formulación para niños de más de 12 años, ¿no? Es lila, ¿no? La tapita es lila, porque la dosis es 30 microgramos. En cambio, la formulación para los niños de 5 a 11 años de edad, la tapita es anaranjada, ¿no? Y la dosis es la tercera parte. Se ha demostrado que con esta dosis hay una buena respuesta de defensas en los niños de esta edad, ¿no? Y bueno, la diferencia son 3 semanas, ¿no? O 21 días entre la primera y la segunda dosis, ¿no? Hay algunas críticas o controversias con respecto a la forma en que han dividido a los niños para poder vacunarlos, ¿no? Porque pueden, en una primera fase van a vacunar a los chicos con comorbilidades, que hemos dicho que es bastante importante para evitar enfermedad moderada, severa o grave, ¿no? Y junto con los niños de 10 y 11 años, por decir, ¿no? En un segundo grupo van a ir todos los de 7 y 8, y en un tercer grupo van a ir todos los de 5 y 6, ¿no? El problema es qué pasa cuando una familia tiene 3 hijos de diferentes edades, ¿no? Tendría que ir varias veces, ¿no? Al vacunatorio, y encima para la segunda dosis también. O sea, deberían haber facilitado un poco más esta campaña, digamos, de vacunación, ¿no?
y hacer que todo niño mayor de 5 años o más, pudiera vacunarse en cualquier lugar, ¿no? Pero parece que hay una restricción con respecto a la disponibilidad de vacunas. Por eso lo han hecho de esta manera, ¿no? Pero cuando los vayan a vacunar, chequeen, de acuerdo a la edad, qué vacuna le están poniendo, ¿no? Con respecto a la situación escolar en el Perú, miren, tenemos menores de 18 años, como les mencioné, 8 millones, ¿no? Y los de 5 a 11 años, que son los últimos que estamos vacunando, ¿no? 4 millones. El problema va a ser si vamos a llegar a marzo, ¿no? Porque se ha empezado la vacunación en estos niños recién el 24 de enero, ¿no? En 4 días se ha llegado a vacunar 200.000 chicos, ¿no? Que van a esperar todavía 3 semanas para su siguiente dosis, ¿no? Entonces, a ese ritmo, en un mes vamos a llegar al 1.000.000, pero probablemente no lleguemos a toda esta población infantil, ¿no? Entonces, puede que hayan problemas en ese aspecto, o bueno, pues ahí entra a tallar pues ¿no? la disponibilidad de los padres, ¿no? De realmente si quieren enviar a los chicos al colegio en esas condiciones, o con condiciones mínimas como para evitar que se contagien, ¿no? Ya no quiere avanzar. Ya. Y bueno, realmente estos 2 años de pandemia, en el cual se han encerrado los chicos, y creo que el Perú es el único país que, junto con Paraguay, que quedan por regresar a la presencialidad en las escuelas, ¿no? Realmente, aparentemente, han sido 2 años que se han perdido, ¿no? Ha habido muchas dificultades, muchos problemas, ¿no? Solamente poco menos del 10% de los alumnos han estado en semipresencialidad, ¿no? Pero también hay un 10% de escolares que viven en lugares que no tienen internet, que no tienen conectividad, ¿no? Y el Perú, según CEPAL, en el año 2018, ¿no? El 4º país en la región con menor acceso a internet para los grupos de población en los 2 quintiles más pobres. Entonces, con eso, definitivamente, pues hay chicos que se han quedado sin estudiar 2 años, ¿no? Y probablemente bueno, han sido tan flexibles o tan el manejo, bueno, político, no sé cómo ha sido, que los han aprobado de año a pesar de que no han estudiado, ¿no? Y esto pues trae también varias pérdidas, ¿no? Alrededor de este hecho, ¿no? Y bueno, el impacto de la pandemia en sí, en los niños, ¿no? Que ha ocasionado toda una serie de problemas, a diferencia de los adultos que podían salir a la calle, que tenían que ir a trabajar y que podían salir porque estaban vacunados. En cambio, los niños los guardaban, los protegían, ¿no? Y los tenían un poquito como una población abandonada, digamos, ¿no? Porque bueno, no son productivos, no votan, ¿no? Y la cuestión escolar fue un problema bastante serio, ¿no? También dentro del impacto está que ha aumentado enfermedades que no han podido tener acceso al sector salud, ¿no? Por la pandemia, porque una de las cosas discutibles que se hizo en este gobierno fue cerrar todos los centros de atención primaria y los consultorios, ¿no? O sea, no había atención ambulatoria. Entonces, muchos chicos que están con enfermedades crónicas, muchos chicos con cáncer, muchos chicos con asma, los prematuros que nacían y que no podían tener un seguimiento, ¿no? Se han perdido 2 años, ¿no? Y son 2 años en los que el desarrollo y el crecimiento cerebral también cuentan, ¿no? Para el futuro del país. Se han incrementado los casos de violencia intradomiciliaria y de ruptura familiar, de abuso sexual, porque obviamente el 80% de los casos de abuso sexual se producen dentro de la familia, embarazo de adolescente como una consecuencia, deserción escolar, ¿no? Hay un 15% de deserción escolar en relación al 2021. En el 2021, perdón, en relación al 2020, ¿no?
Hay oportunidades perdidas en vacunación infantil, ¿no? Muchos chicos se han dejado de vacunar porque no los dejaban salir de la casa, porque no habían centros de atención abiertos, porque no habían vacunatorios abiertos, ¿no? Obviamente hay bajos resultados en aprendizaje, ¿no? Muchos de los profesores ni siquiera sabían utilizar una tablet, ¿no? Y menos los niños o los padres, ¿no? Hay un mayor índice de pobreza, hay una mayor incidencia de trastornos en cuanto a salud mental en niños y adolescentes. Ya ahora se considera que una cuarta parte de las atenciones en salud mental son en este grupo poblacional, ¿no? Miren, 925.000 atenciones en salud mental, 265.000 en menores de 18 años, ¿no? Y algo que los pediatras llamamos la siguiente pandemia es el sobrepeso o la obesidad, ¿no? El estilo de vida, el encierro, ¿no? El estar prendidos de la televisión, del internet, de todo lo que es dispositivos electrónicos, no hacer ejercicio, ¿no? Y en compensación comer comida chatarra o comida dulce para poder satisfacer en algo pues el encierro, ¿no? Hace que el índice de obesidad también se haya incrementado bastante, ¿no? Y como hemos visto anteriormente, es uno de los factores de riesgo para que estos chicos vayan a hospitalización o vayan a cuadro grave de COVID, ¿ya? Creo que me explayé. No, Debbie, excelente. Yo creo que coincidimos en lo dramático de estos procesos que nos estás mostrando en esta perspectiva. Muchos sospechábamos realmente, pues, sobre estos elementos que se han dado durante el encierro, la cuarentena, el alejamiento de sus espacios sociales, y de repente Exacto. incrementa, ¿no?, la posibilidad, ¿no? Más bien con esto vamos, Debbie, tenemos por lo menos 10 preguntas. A ver, creo que esta es la última laminita que nos estarías mostrando. A ver. Bueno, con todo lo que se ha dicho, es obvio que el retorno escolar es imperativo, ¿no? Tanto para la salud física como mental de los chicos y de los padres, ¿no? Muchas familias se han separado por eso. Los profesores y personal no docente están coberturados en más del 80%, entonces sí habría cierta seguridad en enviar a los chicos al colegio. La variante Omicron obliga a vacunar con más esmero, o sea, hay que poner un poco más de punche en las campañas de vacunación en los niños, ¿no? En estos niños la vacunación de 5 a 11 años y en los adultos garantiza la seguridad en el retorno escolar y la reactivación económica, obviamente, ¿no? Por lo general, las escuelas no son espacios en donde se produzcan los contagios en las pandemias, ¿no? Sino son espacios seguros de enriquecimiento en la vida de los niños y de los adolescentes, ¿no? Los niños se contagian en la comunidad, en sus casas, sus papás, los adultos que no están vacunados, ¿no? O que están expuestos constantemente, ¿no? Y el capital humano obviamente necesita seguir estudiando e interactuando socialmente. Mira, tenemos una generación que le llamamos la generación pandemial, que son los que han nacido entre el 2020 y el 2022, ¿no? Que están naciendo hasta ahorita, que no conocen lo que es la calle, ¿no? Que no conocen lo que es interactuar con otros niños de su edad, ¿no? Entonces, y hay los chicos que ya conocían, que ya habían ido al colegio anteriormente, ¿no? Están pues haciendo trastornos de salud mental, justamente por el encierro, ¿no? Son los chicos los que estamos viendo por televisión, son los chicos los que están jalando a los papás para vacunarse ellos, ¿no? Porque quieren regresar al colegio. Es un clamor general, ¿no? Quieren regresar al colegio, ¿por qué? Y si les preguntas por qué, es porque quieren regresar a sus amiguitos, extrañan a sus amiguitos, extrañan los juegos escolares, ¿no? Extrañan hasta a sus profesores, ¿no? Con eso te decimos mucho, ¿no? Entonces, yo creo que sí, debería evaluarse bien esto y ponerle más énfasis, digamos, ¿no? En la vacunación de los niños pequeños. Pero si tenemos una buena cobertura en los adultos, no veo mayor inconveniente en que los chicos regresen al colegio. Muchísimas gracias, Debbie, por esta presentación
Estas dos láminas realmente son muy elocuentes. Mucha gente sospechaba, de una u otra manera iba sumando algunos indicios de lo que venía ocurriendo, y aquí estas dos vistas realmente pues nos ponen en blanco y negro sobre todo aquello que ha ocurrido y que está por ocurrir y que todavía se va a tener que medir en términos de impacto en los siguientes años. Eso está por verse todavía, ¿no? Sé que Así hay es. preguntas, Jessie, Beth, algo que podríamos ya desarrollar unas para nuestra invitada. Así es, muchísimas gracias, doctora Debbie, por todo lo que nos está compartiendo en la tarde de hoy. Por Beninformado hemos recibido un par de preguntas. Le voy a hacer la primera, que nos la hace la tengo, la señora Gladys Cerezo. Ella nos comenta que es de Bolivia, pero ya tiene 4 años viviendo en Perú. Tiene 2 hijos, uno de 15 y otro de 13 años. Están ya con sus 2 dosis. Y la Ujú. consulta de ella es, ¿ellos pueden infectarse y qué tan riesgoso puede ser? De infectarse pueden infectarse. O sea, la vacuna por lo general no evita la infección. Lo que evita son las formas severas, ¿no? Y en mucho de lo que se ha visto en los adultos, disminuye mucho la mortalidad, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Los chicos que están vacunados generalmente, si es que se infectan, ¿no? Hacen un cuadro muy leve, como si fuera un resfrío común, ¿no? Pero el que pueden contagiar también, ¿no? Ahora, tienen defensas y esas defensas van a hacer que el virus no se replique tan rápidamente. El problema del Omicron es que se replica mucho en las vías respiratorias superiores, ¿no? 70 veces más que el virus Delta. Por eso es que hay mucha cantidad de virus acá, ¿no? En la vía respiratoria superior. Entonces, al hablar, al expeler, al exhalar, ¿no? Al suspirar, al cantar fuerte, al hablar fuerte, ¿no? La persona, al sacarse la mascarilla, puede dejar el virus en el ambiente. Y este virus tiene la capacidad de estar completamente aerosolizado. Significa que va a estar flotando en el aire, ¿no? No es como el primer Omicron, las primeras variantes, ¿no? El alfa, el beta, el delta, que eran virus más gorditos, digamos, ¿no? Y que estaban en gotitas más gorditas y se caía la gotita y bueno, se podía morir el virus y que limpiaba las superficies, ¿no? Y por eso se mantenía esa distancia de 1,5 metros, porque esas gotas no llegaban más. Pero tú puedes entrar a un lugar cerrado, ¿no? Donde ha estado una persona que se quitó la mascarilla, tosió, estornudó, me dejó el virus en el ambiente, en el aire, ¿no? Y ese virus puede permanecer un tiempo en el aire. Entonces, a pesar de que la persona no esté allí, tú ingresas, te quitaste la mascarilla, respiraste este aire y ya te contagiaste. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad que tiene el Omicron en este momento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Salir a la calle o salir a ambientes cerrados, ¿no? Siempre con la mascarilla puesta y bien puesta, ¿no? No esa que está debajo de la nariz, no esta que te deja huecos por acá o que te deja huecos por acá, ¿no? Y eso hay que instruir y enseñarles bien, sobre todo a los adolescentes que piensan pues que son invulnerables, que nunca les va a pasar nada, ¿no? Entonces está bien que se hayan vacunado, pero eso no los protege al 100%, ¿no? ¿Pueden contagiarse? Sí. ¿Pueden contagiar? También, ¿no? Pero lo que los va a proteger es de las formas graves y de la muerte. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Le voy a hacer otra pregunta que también llegó por Beninformado, antes de pasarle, darle el pase también a Álvaro, que creo que por Cacao Móvil también hay otras consultas. Nos pregunta Denise, si mi hijo tuvo síntomas de COVID, pero le salió negativa la prueba, y en casa sí hay una persona positiva, ¿puedo vacunarlo o cuánto debo esperar? Si el niño ha tenido síntomas leves, ¿no? Pueden esperar 2 semanas para poderlo vacunar, ¿no? Si han tenido síntomas graves, o sea, graves me refiero a que han requerido hospitalización y oxígeno, por decir, hay que esperar 90 días, o sea, 3 meses, ¿no? Por lo general, la gente que se infecta en casa, ¿no? A pesar de que le haya salido negativa, se considera como que ha tenido la infección. Eso es una
es un hecho, ¿no? Porque se contagia tan rápido como el sarampión. Las primeras variantes del Omicron, perdón, del coronavirus, del SARS-CoV-2, ¿no? El R0, que es la capacidad de contagio que tiene una persona. O sea, en las primeras variantes teníamos una persona contagiaba a 2 o 3, ¿no? Con este Omicron, una persona contagia a 12. ¿Ya? O sea, si hay una persona en la casa infectado, generalmente todos están infectados, ¿no? Entonces es preferible esperar a que pasen 2 semanas para poderlo vacunar, ¿no? O ponerle su segunda dosis si es que le corresponde, ¿no? Si los síntomas son leves, pero si los síntomas son graves y ahora he requerido hospitalización, cualquiera sea la edad, ¿no? Se esperan 3 meses. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Álvaro, ¿tienes Álvaro. alguna pregunta también por ahí? Claro, muchas gracias. Gracias, doctora Debbie. Dentro de Cacao Móvil hay mucho agradecimiento, excelentes temas, gracias por compartir. Pero también hay 4 preguntas acá que quisiéramos hacerla y son, ¿puede la vacuna afectar la fertilidad o los ciclos menstruales de mi hija adolescente? Sí, es una pregunta frecuente que me han hecho muchas veces. No hay ninguna evidencia, ¿no? No se sabe a futuro, porque la vacunación en niños y adolescentes no tiene ni un año, ¿no? No se sabe a futuro, pero en los chicos que ya están, en las chicas, perdón, que ya están menstruando, no ha habido mayor alteración al respecto, ni ha habido reportes de que se haya podido afectar la fertilidad, más bien al contrario, ha aumentado el índice de embarazos en adolescentes, como han visto en las diapositivas, ¿no? Entonces, esto viene a raíz de, bueno, una mala información que se está dando a través de redes y de todo esto, en que la vacuna puede afectar el ADN, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿ya? Como han visto en el video, lo que hace el virus es utilizar a la célula para poder fabricar su propio ARN, que son las cadenas simples, ¿no? Y formar nuevos virus. Y al final esa célula que ha sido utilizada sin aviso y sin ayuda, finalmente esa célula se muere, ¿no? Entonces, con esa se murió el ARN mensajero que se introdujo con la vacuna, ¿no? Y la vacuna lo que contiene es el mensajero que hace que la célula codifique no todo el virus, sino solamente las antenitas, ¿ya? Y el cuerpo reconoce las antenitas como extrañas y produce los anticuerpos o las defensas para combatir el coronavirus. Ese es el mecanismo, ¿no? Pero no de que afecte el ADN de la persona y de que le pueda causar un daño permanente, por lo menos hasta ahora no hay ninguna evidencia de eso. ¿Ya? La siguiente pregunta que llega es, si no vacuno a mi hijo, ¿qué puede pasar? Se puede infectar y puede hacer formas moderadas o graves. O sea, eso no es necesariamente una lotería. Si el chico tiene alguna comorbilidad, y a comorbilidad le llamamos a todo lo que mencionamos en una de las láminas, que es enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares, asma, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Asma asociada a obesidad. Ya mencionamos que la obesidad es la pandemia, la siguiente pandemia que vamos a tener que afrontar, porque la obesidad es un estado inflamatorio de baja intensidad. Entonces, esa inflamación va a hacer que la respuesta al virus sea muy diferente, ¿no? Por lo general, los chicos, los más jóvenes, no hacen más que los cuadros leves, ¿no? Pero ya hemos visto que hay un porcentaje que pueden hacer cuadros graves, un 5%, y un 1% que puede fallecer por enfermedad multisistémica inflamatoria, ¿no? Que es la forma más grave. Y generalmente se presenta en chicos que tienen, ¿no? Que no tienen vacuna
y que se asocia la infección a una comorbilidad, o sea, una enfermedad crónica que presente el niño desde el nacimiento o recientemente, ¿no? Muy interesante, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta, y ya casi por terminar, ¿es verdad cuando una vacuna es efectiva solo basta con una sola dosis? Me imagino que la pregunta viene por los refuerzos, ¿no? Que están pidiendo alguna. No, en el caso de todas las vacunas que tenemos actualmente, ¿no? La única que es de una sola dosis es la de Johnson & Johnson, ¿no? Pero cuya efectividad es alrededor del 60 y casi 70%, ¿no? Entonces, y esto se ha demostrado que no es altamente efectiva, bueno, no era altamente efectiva para la variante Delta, ¿no? Entonces, es preferible que, y bueno, también existen varios tipos de vacunas, ¿no? Las chinas, que son la Sinopharm, la Sinovac, ¿no? Que recibimos todo el personal de salud acá en el Perú, ¿no? Porque fueron las primeras que llegaron, ¿no? Pero que después se ha visto que requieren un refuerzo, porque la cantidad de defensas que hemos fabricado a raíz de esas vacunas no ha sido suficiente, ¿no? Y tengo colegas que han fallecido, teniendo 2 vacunas de esta clase más una de Pfizer, ¿no? Pero hay otros factores que también juegan a este nivel, ¿no? Entonces, si la recomendación es 2 dosis, ¿no? Y luego un refuerzo, es porque el refuerzo, ¿cuál es la finalidad? Es levantar o hacerle recordar a las defensas que tienen que estar despiertas al momento en que lleguen el virus, ¿no? Y se ha demostrado que a partir del 3.er o 4.er mes, ya esas defensas, ¿no? En la sangre caen. No se sabe si la segunda línea de defensa todavía va a estar despierta al momento de la infección, ¿no? Que es ya los glóbulos blancos, digamos, los linfocitos T, ¿no? Pero en el caso de los anticuerpos en sí, que es la primera línea de defensas, ¿no? Caen ostensiblemente a partir de la semana 26. ¿Ya? Por eso es que en los mayores de 18 se está recomendando una 3.er dosis, ¿no? Y también se han visto en varios trabajos que los que han recibido no vacunas tienen mayor índice de fallecimientos. Los que han recibido una dosis tienen más que los que han recibido 2 o 3. También, ¿no? Entonces, una dosis es como una vacunación o como una generación de defensas incompleta. Es importante que se pongan por lo menos 2 para considerarla adecuadamente vacunada, ¿no? Y la última pregunta es, para aprovechar, ¿causan autismo las vacunas? No, eso ya está demostrado que no es así. Es justamente uno de los argumentos de los grupos antivacunas en Europa, ¿no? Se vio que la correlación entre autismo y la introducción de vacunas a virus vivo, ¿no? Podía tener correlación, pero parece que es un factor adicional. Hay mucho de genética y mucho de ambiente, ¿no? En la generación de autismo, ¿no? Y ha aumentado en los últimos años, ha aumentado sí en forma exponencial, ¿no? Algunos aducen que también pueda deberse a la radiación electromagnética, pero no se sabe eso. O sea, el uso de celulares, uso ¿no? de los dispositivos ¿no? electrónicos, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Ahora ya no hay una sola persona que no tenga siquiera un celular, ¿no? La mayoría tiene 2 o 3, ¿no? O algún dispositivo adicional. Entonces todo eso emite radiación electromagnética. También hay teorías con respecto a que puedan ser algunos de los factores que puedan estar condicionando autismo, ¿no? Pero ahí tiene que ver mucho la parte genética, ¿no? Y bueno, ya lo de las vacunaciones es una cuestión que ya se demostró que el estudio que se presentó al respecto había sido, no era adecuado, ¿no? No era adecuada la metodología para demostrar que había correlación con las vacunas, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta? Espero que haya estado lo suficientemente claro. Sí, por el lado de Beninformado no tenemos más preguntas. No sé, en Cacao Móvil creo que ya, Álvaro, compartiste todas las interrogantes. Yo creo que nada, sería por la parte de todo el equipo que hoy estamos compartiendo este conversatorio con la doctora Debbie y el doctor Hugo, pues agradecerles por todo el apoyo, por su tiempo y la disponibilidad por compartir información y orientarnos, ¿no? en tantas dudas que muchos padres tenemos con relación a las vacunas, a cuándo poder aplicarla y sobre todo el regreso a clase para las personas que estamos en Perú, que yo creo que sí, estamos esperando que los niños puedan ir retomando su normalidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Debbie. Hugo, unas palabras para también cerrar la sesión del día de hoy. Sí, más bien agradecer infinitamente a Debbie Miyasato, gran amiga, una pediatra muy reconocida en el ámbito de las enfermedades infecciosas de la infancia aquí en nuestro país. Y esas láminas, ese material tan clarificador, no solo de los aspectos clínicos o epidemiológicos, sino ese impacto que no siempre los padres y madres de este país hemos visto con claridad y que ahora se nos muestra pues en toda su magnitud. Y pues de aquí en adelante hay muchas cosas que reconstruir. Es decir, no solo es el regreso a clases. Habrá que examinar otros procesos, evaluar los impactos, ver qué se puede reconstruir y cómo avanzar para que esta generación pandémica no se vea en desventaja a los logros y a las vivencias que han tenido otras generaciones. Muchísimas gracias, Debbie. Ha sido muy ilustrativa esta sesión. No, con todo gusto, Hugo. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Álvaro, también por acompañarnos con Cacao Móvil. Buenas noches. Buenas noches. Listo, ya terminamos de compartir. Muchas gracias a Nancy por acompañarnos aquí en la sesión de Zoom. Muy amable por participar en el día de hoy. Muchísimas gracias. A Álvaro, Gaby, Jaime, Hugo, muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en en el próximo webinar. Bien. Chao, gracias. Gracias, Jessy. Buenas noches, gracias, Jessy. Todo bien. Felicitaciones, salió todo excelente. Sí, Me todo gustó. muy bien. Muy gracias. agradecida por la aceptación a la participación. Soy una madre con muchas, pero muchas dudas y hoy he despejado bastante y creo que mis hijos pues después de la vacuna van a estar listos para retornar a clase. Gracias. Gracias, Nancy. Muy amable. Estamos aquí a la orden. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Feliz noche. Gracias por todo el apoyo. Saludos. Descansen.